Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, ya lo han visto aquí en Odontoblog. Es el doctor Mauricio Gil Hurtado. Él es cirujano maxilofacial, se encuentra en Zapopan, Jalisco, México y lo encuentras en Instagram como dr.mauriciogilh. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Pau? Bien, feliz de que hayas vuelto aquí a Odontoblog. Estuviste hace como un año hablando de Ujú. estética facial, ¿verdad? Es correcto, sí, sí, sí. Sí, y seguramente muchos ya lo conocen, pero para los que no te conocen todavía, doctor, que no han visto el video anterior, platícanos un poquito de ti. Ok, bueno, yo soy originario de aquí de Guadalajara, hice la licenciatura en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la especialidad de cirugía maxilofacial la hice por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, unidad en Es León, y posteriormente de la especialidad hice una subespecialidad en cirugía ortognática, un máster en cirugía ortognática por parte de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y en la Clínica da Faz en Lisboa, Portugal. Eh, Después hice dos fellowships de rinología, uno en Turquía y otro en Ecuador. Y también tuve un adiestramiento de un año en rinología y cirugía estética facial aquí en Guadalajara también. Ok, ¿qué es Es lo un que más poquito. haces en tu cónsul? ¿Mande, perdón? ¿Qué es los procedimientos que más haces en tu cónsul? De lo que más hago actualmente, pues sí es cirugía ortognática, y cirugía estética facial, particularmente rinoplastía, otoplastías, lo de todos los días, por ejemplo, lipo de papada, cositas así, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, ya tengo un tiempo en que de lo que más hago es combinación de la cirugía ortognática con procedimientos estéticos que impulsan pues el resultado de la ortognática, ¿no? Y van totalmente de la mano. Sí, a dejar una estética facial increíble. Podemos ver Sí. ahí en tu Instagram que pones de las rino antes y después y todos tus Sí. casitos, ¿no? Sí, 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 siempre ponemos ahí el pre y el post. Hay algunos casos que les damos ahí como resultados inmediatos, otros a 3 semanas, otros a un mes, mes y medio, 6 meses, un año, etcétera. Ahí varía un poquito dependiendo también a veces porque hay pacientes que no son de aquí. Entonces, Ujú. sí, de repente el control ya más a futuro, no a veces tenemos la oportunidad de contar con ellos, pero los pacientes que son de aquí, pues sí los vemos normalmente muy seguido, y todavía en un largo plazo de su posoperatorio, ¿no? Mm. Y pues también, olvidaba ahí, posteriormente también tuve un adiestramiento, un fellow también en cirugía ortognática mínimamente invasiva en Brasil. Lo más reciente que hice fue un fellow en una técnica estructural de extensor 593 con el doctor Cristian Cordero en Cuenca, Ecuador. Eso es como lo más Estudias reciente que he mucho hecho. y te actualizas mucho por lo que vemos. Sí, 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 pues claro, siempre hay que estar en constante actualización y pues buscar ahí sobre todo lo que más nos pueda generar beneficio a los pacientes, ¿no? Tanto en cuestión de resultados, estabilidad y también cuestiones que les pueda brindar una recuperación más temprana, ¿no? Como la ortognática mínimamente invasiva. Sí, 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 traer los mejores procedimientos, los más actualizados para tener mejores resultados con pacientes. Puedes seguirlo en Instagram, aquí lo vamos a dejar aquí abajito para que vayan, lo sigan, van a ver todos sus casos clínicos, se van a aprender o también si son pacientes y les interesan estos procedimientos, ahí pueden ver pues todo tu trabajo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Ahí pueden ver, subimos contenido medianamente seguido y pues también siempre a nuestros pacientes que van con nosotros a la consulta, pues les mostramos casos que no precisamente a veces están ahí publicados, sino que ya son otros, porque a veces tenemos la facilidad de en la consulta mostrar sobre todo casos que quizás no quisieron por tema de redes o lo que sea estar ahí, pero que sí podemos mostrar en la consulta
para que vean pacientes que están interesados en procedimientos similares. Entonces, en la consulta siempre les mostramos muchísimos casos más que a veces no son los que están publicados, ¿no? Claro, para que vean tu trabajo, que es muy estético y muy bonito. ¿Y hoy qué tema nos traes, doctor? Ok, pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es buenísimo, la verdad de mucha relevancia, mucha importancia, que pues es la apnea obstructiva del sueño, ¿ok? También por ahí va a entrar un poquito cuestiones de articulación temporomandibular y cómo las dos confluyen en la importancia que tiene su relación con la cirugía ortognática, precisamente. Cirugía ortognática, sobre todo bien realizada y con los conceptos actuales y sabiendo qué es lo que aborda, pues tiene, digamos, una gama de correcciones, de situaciones que pueden llegar a mejorar que quizás sí, antes como que se contemplaba únicamente con un sentido de mejorar el tema de la oclusión y listo, ¿no? O sea, Sí. de hecho, si nos remontamos a los inicios de la cirugía ortognática, pues sí sabemos que antes inclusive los movimientos eran, pues nada más lo que se tenga que hacer para adelante se hace para adelante y lo que se tenga que hacer para atrás se hace para atrás, ¿no? O sea, no había más ciencia de fondo en ese sentido de qué más podemos corregir o qué más movimientos podemos hacer, con qué lo podemos complementar, en qué otros aspectos nos va a generar una gran mejoría, no solamente a nivel de la oclusión, sino también a nivel del perfil, a nivel de vías aéreas, a nivel de estabilidad articular, ¿no? Entonces, eso hoy en día pues ya tiene muchísimo estudio detrás que ya lo tenía desde antes, pero digamos como hoy todavía más impulsado y con mayores capacidades de demostrarlo, pues sobre todo por la tecnología que tenemos en cuestión de análisis 3D, de planificación virtual, etcétera. Entonces, que eso también nos da un plus en poderle mostrar a los pacientes o inclusive a otros colegas de todo lo que se puede ganar con una cirugía ortognática, ¿no? Pues mira, de lo que precisamente íbamos a hablar el día de hoy, del tema de la apnea, ¿ok? Pues es un padecimiento que la verdad ha ido agarrando no en el sentido de que haya más casos hoy en día de lo que había quizás antes. No, probablemente siempre ha habido y muchos. Lo que pasa es que, al igual que cuando hablamos de cirugía ortognática, ya hoy en día es un procedimiento que ya, por ejemplo, cuando platicas con los pacientes, medianamente ya lo han escuchado. O sea, a lo mejor no saben bien qué es o a veces inclusive con colegas de otras especialidades, médicos, etcétera. O sea, saben lo que es, a lo mejor no saben bien puntualmente qué es lo que se hace, cómo se planifica, técnicas actuales y todo, pero lo mismo también vemos que pasa con el tema de la apnea, ¿no? Que hay muchos que sí tienen como más noción hoy en día pero pues realmente es un problema que toda la vida ha existido, ¿no? Entonces, hoy en día pues sí hay más información al respecto, ya hay protocolos mucho más establecidos de cómo atender a un paciente que ya está presentando una patología, un padecimiento de apnea obstructiva y y pues sí, ya por eso los pacientes ya te buscan específicamente para eso, ¿no? Entonces, Sí. de hecho, hace poco tuvimos una charla igual, de hecho, hoy en la mañana tuve una charla ahí en el radio de este mismo tema y hace como un mes también en Jalisco TV, Mm, también de lo mismo, porque es un tema como que está generando interés, ¿no? O sea, de que saben que hay mucha gente como que, a ver, como que todo lo que me estás mencionando, síntomas, signos y todo eso, me brinca como que creo que yo padezco eso, vamos indagando un poquito más en esa situación, ¿no? claro, a ver, doctor, dinos qué es la apnea del sueño, para los que no tengan ni idea. Mira, la apnea obstructiva del sueño es un padecimiento, ¿ok? Que como bien su nombre lo dice, tiene un origen obstructivo, ¿ok? Entonces, la apnea como tal, la terminología o la nomenclatura de la apnea es simple y sencillamente aquel paciente que no oxigena o que no respira de manera adecuada, ¿ok? Que tiene un descenso o que hay una ausencia de una adecuada oxigenación.
¿ok? Y que entra en unos periodos precisamente en los cuales no está existiendo esos adecuados niveles de oxigenación y la función respiratoria se ve afectada, ¿ok? Entonces ya si juntamos todo lo que es la terminología, que a fin de cuentas ya se cataloga como un síndrome, o sea, de hecho el nombre correcto de esta entidad es síndrome de apnea obstructiva del sueño o síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva del sueño, para aquellos casos que están quizás en un grado de severidad un poco más tranquilo, ¿no? Más leve. Entonces, ya si conjuntamos todo lo que es, pues es aquel paciente entonces que durante el sueño genera una obstrucción, no respira adecuadamente, no oxigena adecuadamente y bueno, de ahí se parte todo lo que son los diferentes signos, síntomas que puede llegar a padecer el paciente y las secuelas. Ok, los pacientes se pueden dar cuenta porque no duermen bien, roncan, o sea, Ujú. ¿no? ¿Qué signos y síntomas podemos encontrar? Efectivamente, uno de los más clásicos que padecen los pacientes con una apnea obstructiva, pues es la roncopatía, ¿ok? Siempre explicamos a los pacientes que cuando ya tenemos un paciente que está diagnosticado con apnea obstructiva del sueño, ¿ok? Sabemos que todos los pacientes que padecen de esto, todos roncan, ¿ok? Pero no significa que todo paciente que tiene un ronquido, necesariamente padece de un síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿ok? O sea, puede tener un ronquido por alguna otra situación, ¿ok? Siempre les comentamos también que tampoco las roncopatías es que sea súper normal y no pasa nada y todo. Hay que indagar en cuál es el origen de la roncopatía, ¿ok? Otro de los signos más comunes, efectivamente, es estos periodos de falta de oxigenación durante el sueño, ¿ok? Esto lo asociamos a precisamente momentos en que esta roncopatía inclusive hasta te da como la clave de que en ese momento está el paciente cursando bajo un periodo de apnea, ¿no? A veces hasta son como ronquidos medios característicos, que no es el clásico ronquidito así como continuo, sino que es un ronquido como que parece que el paciente se está ahogando, Sí. ¿no? Exacto. Otro síntoma o signo muy clásico es la somnolencia diurna. O sea, esto quiere decir un paciente que a pesar de haber dormido sus 7, 8 horas o inclusive más, no padece o no tiene un sueño reparador y al día siguiente pues está como si se hubiera desvelado, como nosotros le decimos, como si hubiera hecho guardia, ¿no? Entonces, este... Evidentemente de ahí viene una cascada de consecuencias a raíz de esto. Pues evidentemente son pacientes que pueden tener más dificultad en concentrarse en sus actividades cotidianas, que no rinden durante el día, ¿ok? Puede haber cambios inclusive emocionales, de estados de ánimo, etcétera, a consecuencia de no haber tenido un sueño reparador, ¿ok? Y también secuelas de lo que ¿qué nos origina el que no estemos oxigenando de manera adecuada? Pues bueno, de ahí se viene un montón de secuelas o de consecuencias a raíz de no oxigenar lo que se debe de estar oxigenando o mantener unos niveles de oxigenación óptimos, ¿no? ¿Qué consecuencias puede haber aquí? Pues ya problemas cardiovasculares, puede haber problemas inclusive de temas metabólicos. Por ejemplo, un paciente que ya está establecido que tiene una apnea obstructiva del sueño es más propenso a desarrollar enfermedades como hipertensión arterial, enfermedades sistémicas como diabetes, ¿ok? Otro signo que también ahí hablando ahorita en ese sentido, también es clásico de observar es pacientes a veces con sobrepeso, ¿ok? No quiere decir que solamente los pacientes con sobrepeso pueden desarrollar apnea obstructiva del sueño, por supuesto que no. Tenemos pacientes que pueden estar en su peso o inclusive muy delgados y aún así están obstruidos, ¿no? ¿Por qué? Aquí, repito, hablamos que es un tema obstructivo, ¿ok? Pero efectivamente el sobrepeso y todo eso tanto puede contribuir como que la obstrucción sea mayor o ahora sí que podríamos decir que qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina, ¿no? Que si a causa de la obstrucción nos generó el que pudiera ser un paciente más propenso al sobrepeso, ¿no? Y esa obstrucción puede ser por muchas causas, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. De forma maxilofacial sería que el maxilar
un poquito más hacia atrás o esté obstruyendo. O lo que decías también, la articulación, puede ser, como decías, personas obesas, que también la grasita puede obstruir o qué causas pueden generar eso. El principal punto de obstrucción efectivamente es un tema de la posición del hueso, o sea, la posición o el desarrollo óseo en el maxilar, la mandíbula, mentón, combinación de estas, ¿ok? Y también puede haber un nivel obstructivo en la parte o en la región nasal, ¿ok? Sin embargo, aquí hay una cuestión súper característica que siempre le comentamos a nuestros pacientes e inclusive a colegas, a mis alumnos, etcétera, ¿no? Que siempre se hace el comentario que hagan la observación de un paciente que no tuvo un adecuado desarrollo de la mandíbula, de su maxilar, etcétera, que tienen lo que se llama una deformidad dentofacial, que se haga la observación y todos y cada uno de ellos van a tener una deformidad nasal también, siempre Mm. tanto a nivel que se alcanza a ver en la parte estética, pero sobre todo en la parte funcional. O sea, siempre vamos a tener desviaciones septales, siempre vamos a tener ahí quizás una cuestión de mecánica valvular, de muchas cuestiones que van a afectar desde la entrada o la vía de entrada en todo lo que es el trayecto de la vía aérea. ¿Ok? Pero precisamente aquí viene donde empezamos a tener que hacer un buen ejercicio de diagnóstico para poder elaborar un buen plan de tratamiento. ¿Ok? Porque También si los pensamos que, pacientes son respiradores bucales y todo eso. claro, cuestiones de pacientes, por ejemplo, que toda su vida hayan sido respiradores bucales, bueno, sabemos que desde el desarrollo, alguien que es respirador bucal va a condicionar el crecimiento de cómo va a estar la estructura de los huesos faciales. Eso lo sabemos definitivamente, ¿ok? Muchos de los problemas a veces que observamos a nivel nasal y a nivel de los maxilares también lo podemos asociar a este tipo de situaciones, ¿no? Respiradores orales, ciertos tipos de hábitos, ¿ok? Que pueden condicionar, por supuesto, el crecimiento y el desarrollo de la estructura facial, ¿ok? Entonces, hay pacientitos que a veces los vemos desde edad pediátrica que ya se ve que van para ello, ¿ok? Y si no se interviene de manera oportuna con tratamientos de ortopedia, pues tarde que temprano va a terminar en una instancia quirúrgica, ¿no? ¿Ok? Ahora, aquí hago un paréntesis porque siempre también esto lo platicamos cuando ya empezamos a diagnosticar pacientitos que tienen una anomalía dentoesqueletal pero todavía están en desarrollo. A veces los papás dicen, bueno, entonces, ¿para qué que le hagan el tratamiento ortopédico? Que ¿para qué la vea Mm. el odontopediatra o el ortodoncista si de todos modos se va a operar? Bueno, pues no. O sea, hay casos que si se obtuvo un tratamiento ortopédico y el grado de severidad del tema dentoesqueletal se pudo abordar a tiempo y medianamente no era tan severo, pues puede llegar a no requerir cirugía, ¿no? Y habrá otros que a lo mejor de todos modos van a necesitar cirugía, pero no es lo mismo el generar un movimiento bimaxilar, por ejemplo, que es bastante grande la discrepancia de varios milímetros y que es un grado de severidad bastante considerable, a que con el tratamiento ortopédico y ortodóntico oportuno se haya reducido de manera significativa esta discrepancia y entonces sea una cirugía muchísimo más tranquila. Sí. Entonces, eso es Llevan muy importante de ortodoncia, saber. digo, muchos llevan ortodoncia prequirúrgica. Claro, siempre, por lo general siempre, pero sobre todo en etapas del desarrollo, esto es la parte importante, porque a veces los papás dicen, no, pues ¿para qué se lo hago si de todo modo se va a terminar operando? Pues Sí, no, porque no es lo mismo una cirugía de varios milímetros de discrepancia a que esta distancia se haya acortado y a lo mejor es una cirugía mucho más estable, ¿ok? Y de menos milímetros y con inclusive un pronóstico muchísimo más favorable, ¿no? Entonces, sí, sí, si hay algo que se puede hacer con ortopedia y una ortodoncia en etapas de desarrollo, adelante, siempre está más que recomendado hacerlo, ¿no? sí. ¿Qué Ent- estudios se pueden, pides o necesita un paciente para llegar a este diagnóstico? ok, hablando o retomando la parte de la apnea obstructiva, ok.
Siempre, siempre, siempre lo más importante es evidentemente iniciar con una adecuada consulta o cita de valoración, ¿no? La parte del interrogatorio, la anamnesis, y todo lo que se recaba de información, desde ahí ya nos va dando la pauta de saber hacia dónde va esta situación, ¿no? O sea, todas las preguntas que hacemos, como cuestiones que estuvimos platicando ahorita, si hay roncopatías, si siente que no tiene descanso reparador. Aquí, por ejemplo, en este sentido, inclusive a veces quien nos contesta esto ni siquiera es el paciente, porque el paciente a veces no está consciente de toda esta situación de las roncopatías, qué tan severas son, o de cómo se manifiesta su estado de ánimo o cómo interactúa durante el día, sino que a veces quien nos manifiesta estos signos o datos clínicos es o la pareja del paciente, familiares o gente que le toca convivir cuando el paciente está dormido, ¿no? Entonces ellos son los que a veces nos terminan diciendo, no, es que claro que ronca, pero con ganas. Y yo siento que se va a ahogar un día de estos, ¿no? A veces nos comentan situaciones así, ¿no? O, por ejemplo, que nos dicen, "Es que sabes que yo lo veo cansado todo el tiempo, Sí, ¿no?" las Entonces, ojerotas. exacto, exacto. Entonces, estos tipos de detalles, a veces quien es más factible que nos lo compartan de información son los familiares o las personas que conviven con nuestro paciente, particularmente en la noche, durante el sueño, ¿no? Ya una vez que hicimos un adecuado interrogatorio, una anamnesis, evidentemente el análisis facial es sumamente importante. El análisis clínico ya te da más de la mitad de tu diagnóstico, ¿ok? El saber evaluar cómo está el posicionamiento maxilar, el posicionamiento mandibular, del mentón, de la nariz, ¿ok? Para desde ahí ir observando en dónde pueden estar los sitios de mayor obstrucción y por ende entonces qué es lo que habría que hacer más adelante, ¿no? Ya en cuestiones del tratamiento. Eh, También punto importante aquí que hacemos en el análisis facial o en el análisis clínico es que a veces pensamos que los pacientes que pueden desarrollar una apnea solamente son aquellos pacientes que, por ejemplo, tengan una mandíbula corta o pequeña o como los denominamos un paciente clase 2, ¿no? Y no es así. O sea, hemos tenido casos de apneas severas en pacientes clases 3 a causa de una hipoplasia del maxilar severa, pacientes asimétricos, ¿ok? Pacientes con déficits transversales, que no necesariamente es un tema anteroposterior o sagital, sino que también son cuestiones transversales que pueden contribuir significativamente a una situación de apnea, ¿no? Y no podemos diagnosticar por cómo veamos la carita. No, no creo, pues no hay que hacer los estudios, las radiografías. Claro, un buen análisis facial y ahora sí pasamos al siguiente paso del análisis, que sería análisis imagenológico, ¿ok? Tomografía, siempre, 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 siempre solicitar una buena tomografía, ¿ok? Donde tengamos perfectamente el análisis de toda la estructura facial y el cuello. ¿Ok? Y para que se haga este estudio tiene que estar en una posición, lo que se puede denominar como posición natural de la cabeza o posición de trabajo, ¿ok? Para que no exista ni una hiperextensión del cuello o que esté más hacia abajo y todo, sino que estar en la posición ideal para ver cómo está ahí sí la estructura de la vía aérea, ¿ok? En relajación, etcétera, para que pueda verse las estructuras tanto óseas como de tejidos blandos en la posición real y la vía aérea, ¿ok? Ya con este estudio, ¿qué es lo que podemos hacer? Evidentemente podemos hacer mediciones, podemos observar distintas posiciones, estructuras y demás relación que tiene una con la otra, pero sobre todo, hablando de este tema en particular, podemos generar un análisis volumétrico en 3D de la vía aérea, ¿ok? O sea, podemos ahora sí medir exactamente el volumen de la vía aérea y saber en qué puntos tiene mayor grado de obstrucción con milímetros precisos, ¿no? Debe Entonces, este existir, estudio... al- ¿Mande? debe existir como algún diámetro que sea como lo normal. Sí, o sea, ahí depende, por ejemplo, de en qué punto lo estamos midiendo, ¿no? O sea, ahí debe de evaluarse, por ejemplo, a nivel del maxilar, a nivel de la mandíbula, a nivel, o sea, de lo que podría ser la nasofaringe, la orofaringe, etcétera, cómo se va manifestando el volumen de la vía aérea en determinados sectores, ¿no?
porque hay ocasiones que tenemos una obstrucción multinivel. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente que sea birretruso, ¿ok? Que tenemos el maxilar hacia atrás, también la mandíbula y también el mentón, pues entonces tenemos una obstrucción multinivel y como decíamos en un principio, estos pacientes que tienen una deformidad dentoesqueletal siempre también tienen algo a nivel nasal. Entonces, también va a haber ahí un grado de obstrucción, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, un paréntesis muy importante. Cuando hablamos de apnea obstructiva, hay pacientes que a veces nos dicen, ok, entonces si, por ejemplo, me opero el tabique, con eso quedo. No, porque si el grado de obstrucción no es nada más a nivel nasal y tú nada más te operas la nariz, pero el maxilar está atrás, la mandíbula está atrás o el mentón está atrás o una combinación de todo esto, digamos que el haberte operado de una desviación septal o los cornetes, un pólipo, etcétera, pues estás generando una mejoría mínima mínima realmente, porque ahí no está el mayor grado de obstrucción. ¿Ok? Entonces, por eso es importantísimo este análisis, tanto clínico como imagenológico, para poder determinar en dónde están las áreas de mayor obstrucción y por ende ahí sí elaborar el plan de tratamiento. Y por último, un estudio súper importante también que solicitamos es lo que se denomina como polisomnografía o poligrafía respiratoria. ¿Ok? Este estudio es un estudio bastante completo que nos arroja muchos datos, sobre todo para que el paciente tenga a la mano y pueda observar así sin duda alguna el grado de severidad de apnea que está presentando. ¿Ok? Porque con todos los datos que recaba este estudio, precisamente lo que genera es como una clasificación que te va a decir qué grado de apnea tienes y con punto y coma, ¿no? ¿Es el estudio que te hacen durante la noche? Sí, sí, sí. Hay diferentes maneras de realizarlo. Se puede hacer, por ejemplo, en clínicas del sueño, se puede hacer en el mismo hospital, en el consultorio, con aparatos que podemos nosotros obtener y tenerlos ahí en nuestra clínica. Y pues de eso va a variar o va a generar ahí ciertas variantes de cómo realizar dicho estudio, ¿no? Pero así a grandes rasgos. Independientemente de cómo se realice, lo que te va a medir este estudio es evidentemente nivel de saturación de oxígeno o niveles de oxigenación, ¿ok? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿ok? Te va a medir, por ejemplo, cuántas apneas generas en un tiempo determinado. Es decir, por ejemplo, en aquellos pacientes que se hace el estudio, ya sea en la clínica o a veces que nada más se va a hacer por cierto periodo, te puede medir cuántas apneas, por ejemplo, generas en una hora, ¿no? En una hora, ¿cuántos episodios de apnea tuviste? Y aparte de eso, en esos episodios de apnea que tuviste, ¿hasta cuánto bajó el nivel de saturación de oxígeno? ¿Ok? Entonces te va a marcar cuál fue el peor, cuál fue tu mejor, ¿no? Y ya de ahí va generando un nivel o una clasificación de ello. También te puede llegar a medir ondas cerebrales, ¿ok? Para que a la par de lo que se estaba midiendo con los electrodos, ¿ok? Se pueda ver qué efectos tiene cuando tú generas un episodio de apnea a nivel cardíaco y a nivel cerebral. Entonces, como decíamos, es un estudio bastante completo que es como mostrarle al paciente, mira, a lo mejor la cosa no está tan leve como pensabas tú, ¿no? Y ve todo lo que está desencadenando o todo lo que está ocasionando cada vez que tú generas un episodio de apnea y sobre todo hasta dónde está bajando esta situación. Entonces ya cuando le muestras eso al paciente, más le muestras el análisis volumétrico de su vía aérea y es cuando dice el paciente, no, pues sí, definitivamente urge corregir esto, ¿no? Sí, que no, ves, lo pueden minimizar de que solo es roncar o Ujú. respiro también, a lo mejor de un lado, no oxígeno bien, pero ya ven Claro. todos los problemas que una buena oxigenación cerebral y a otros sistemas puede ocasionar. También me comentabas de lo que es la articulación temporomandibular y vías aéreas. Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, de la vía aérea, pues es todo esto que platicamos de cómo es la importancia del análisis en todos sus sectores, ¿no? Entonces, aquí siempre existe una correlación sumamente importante de la deformidad dentoesqueletal con la permeabilidad de la vía aérea. Siempre.
¿ok? Siempre, siempre, siempre que observamos una deformidad dentoesqueletal, es sumamente importante evaluar vías aéreas. Y también, a su vez, la articulación, ¿ok? Decíamos hace unos momentos que a veces tenemos quizás la idea de que el paciente clase 2, pues es como el único que tiene el potencial de padecer estas situaciones de apnea obstructiva o un cierre o una vía aérea más estrecha, pero pues no, también lo padecen otro tipo de pacientes, ¿no? La misma situación a veces se tiene en concepto con patologías articulares. A veces pensamos que aquel paciente que es clase 2, que tiene una rotación en un sentido horario de la mandíbula, pues es el único paciente que a fin de cuentas puede desarrollar ahí problemas a nivel articular, etcétera. Y pues no, o sea, tenemos pacientes que pueden tener problemas articulares sea cual sea la deformidad o la anomalía dentoesqueletal, ¿ok? Y aquí un aspecto súper, súper importante que les comentamos a los pacientes y también a colegas es que los pacientes que desde un principio se veía que eran quirúrgicos, ¿ok? O sea que su caso es para tratarse mediante cirugía ortognática y fueron compensados dentalmente, ¿ok? Ya sea por vías de ortodoncia, por vías protésicas, etcétera. Todos los pacientes compensados, todos tienen problema articular, todos. De hecho, hoy en día podríamos decir que es el motivo número uno por lo cual buscan una revaloración o como que se les vuelva a hacer un análisis porque traen problema articular. Y cuando hacemos el interrogatorio, cuando lo revisamos, pues resulta que ya tuvieron uno, dos, tres tratamientos de ortodoncia antes. Y entonces, pues su raciocinio o, o lo que te preguntan es entonces, ¿por qué si ya en teoría mis dientes están alineados, ya tuve ese tratamiento, etcétera, y todo, entonces, ¿por qué tengo problemas articulares? ¿No? Entonces, todo se remite al hecho de que en el tratamiento de compensación, lo único que se busca es medianamente una relación oclusal que sea semifuncional, porque no podemos decir que es funcional al 100% en el paciente compensado. No lo es. Y esa oclusión semifuncional, ¿en qué va a determinar o en qué va terminar siendo eventualmente? En una inestabilidad articular, siempre. Por eso es que hay hoy en día tantos retratamientos, por eso es que el paciente que a pesar de que ya tuvo tratamiento de ortodoncia, regresa y otra vez hay que iniciar un tratamiento ortodóntico porque fue compensado. Entonces, aquí siempre les decimos, tanto pacientes como colegas, que es imposible querer corregir una problemática que tiene un origen esqueletal Con- mediante vías dentarias, ¿ok? Sí, Si el problema es meramente dental, entonces que se corrija por vías meramente dentales. Pero si no lo es imposible que tú puedas garantizar que va a tener un resultado óptimo y 100% funcional con estabilidades de vías aéreas, con estabilidad articular, con un buen perfil y estabilidad oclusal a largo plazo. Nunca lo vas a poder garantizar, jamás. Y hay pacientes que inclusive terminaron el tratamiento ortodóntico compensatorio y en menos de un año ya están súper mal. ¿No? O sí. sea, lamentablemente nos toca ver mucho de esa situación. Entonces, volvemos al punto de partida, hay que tener muy buen análisis y muy buen criterio diagnóstico para evitar eh, reincidencias, ¿no? Y el tratamiento, ya yendo al tratamiento, al momento que hacen la ortognática y demás, vuelven pues a reposicionar la articulación, ¿no? Claro, aquí, pues ya al momento de hacer la cirugía ortognática, pues evidentemente le estamos brindando lo que se denomina un posicionamiento más pasivo a la articulación. Pero antes de operarlos, pues tienen que llevar a cabo un tratamiento de rehabilitación articular, ir precisamente predisponiendo o que se vaya llevando esta pauta de poderle generar, perdón, esa pacificación a la articulación, ¿ok? Y pues evidentemente ahora hacer el tratamiento descompensatorio a nivel de la ortodoncia, ¿no? Ya cuando se operan, pues ya entonces ya podemos ahora sí decir que tenemos
todo este conjunto de elementos ya corregidos, ¿no? O que ya al menos podemos predecir que va a tener mayor estabilidad, ¿ok? Entonces, ahí sí genera mucha diferencia el cómo se manifiesta el paciente y sobre todo cómo puedes tú analizar una articulación en el paciente que ya tuvo un adecuado tratamiento ortodóntico, su estructura ósea está donde debe de ir y de manera pasiva, no forzada, porque eso pasa en los tratamientos de ortodoncia compensatorios, que tú estás forzando tanto la oclusión y los movimientos dentarios, el posicionamiento dentario, angulaciones, etcétera, y también estás forzando que la articulación caiga en un sitio al que no va. Sí. Por eso es que luego, o sea, ese realmente es el motivo como a grandes rasgos de por qué el paciente que ya tuvo un tratamiento de ortodoncia, pero fue compensatorio, ¿por qué te manifiesta tantas molestias después de la articulación? Eso es. Sí, los ortodoncistas, bueno, todos tenemos nuestros límites y podemos trabajar en equipo. Que este caso no es solo ortodoncia, hay que manejarlo con cirugía maxilofacial. Y como tú dices al inicio de esta plática, todo sea por el bienestar del paciente y evitarle más problemas futuros, ¿no? Claro, sí, 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 por supuesto, definitivamente. O sea, y ahí súper importantísimo el tener una muy buena comunicación, siempre ortodoncista, cirujano u otras especialidades en las que vayan a estar dentro del tratamiento integral. Por ejemplo, muchos pacientes siempre los remitimos a un tratamiento, una valoración con perio, ok, de repente con nutrición, por ejemplo, para los pacientes que se van a someter a un protocolo de cirugía ortognática, siempre tendemos a enviarlos con nutrición, ok, y en algunos casos también dentro del equipo psicología, ¿no? Este, a fin de cuentas, lo que se trata es de abordar los distintos aspectos que le van a generar el beneficio al paciente. Ni todo lo hace el cirujano, ni todo lo hace el ortodoncista, ni todo lo hace nadie. O sea, es una responsabilidad, perdón, compartida, ¿no? Ok, y ya volviendo a lo que es la apnea del sueño, obstructiva del sueño, ahí sería el tratamiento, pues, cirugía ortognática y algunos casos también me dices rino, ¿verdad? Así como, Sí, sí, sí. Si entramos en el tema de tratamientos, pues hay muchos tipos de tratamientos que se han descrito para la apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, ahí podríamos generar como una clasificación de cuáles son, digamos, no quirúrgicos, cuáles son quirúrgicos, y dentro de los quirúrgicos, cuáles han demostrado tener mayor eficacia y cuáles tienen una eficacia muy leve, ¿no? Entonces, en los tratamientos que serían no quirúrgicos, que particularmente se les puede denominar como que son paliativos o, o que solamente, digamos, alivian un poco la sintomatología, pero a fin de cuentas no se está corrigiendo el problema de raíz o de origen, pues ahí tenemos múltiples cuestiones como son dispositivos intraorales. ah, sí. Ok. Ajá, ciertos aparatitos que se asemejan o que parecen como guardas, ¿ok? Y que lo que generan es como un reposicionamiento mandibular o a veces lingual. Entonces, ahí lo que hace es como estimular ese cambio de posicionamiento para, en teoría, promover una mayor entrada de la vía aérea. Pero pues también, de hecho, muchos pacientes que han estado utilizando este tipo de dispositivos intraorales, que terminan manifestando dolor articular. Porque como se está forzando la mandíbula a una posición durante el sueño para que en teoría el paciente no tenga ese colapso de que la mandíbula se vaya más hacia atrás y genere más obstrucción, pues es como si el paciente estuviera así toda la noche, ¿no? Entonces, claro que eventualmente pues las articulaciones las trae todas adoloridas, la musculatura también, entonces, pues ¿cuál fue la finalidad, no? Dentro de otros tratamientos no quirúrgicos, pues está el famoso CPAP, ¿no? Que este es un aparato que tiene una mascarilla, ¿ok? Donde se está administrando durante la noche oxígeno a presión, ¿ok? Entonces, este aparato yo siempre se lo digo a mis pacientes, ahora sí que a quien pregunte, el aparato es muy bueno.
¿Cuál es la parte negativa? Que te hace totalmente dependiente a ello y no está corrigiendo el problema. O sea, es algo que te alivia mientras la traigas la mascarilla puesta del CPAP, pues sí, te va a generar por presión un mayor grado de saturación de oxígeno, estás teniendo una mayor ventilación, pero el día que no lo uses, Mm, como ya te habituaste a él, ese día haz de cuenta que tus niveles y todo lo que traías se te va 3 veces peor. Ese día evidentemente te vas a sentir fatal de no haberlo utilizado. Entonces genera esa dependencia al aparato. ¿Ok? Y a la par que también se han descrito ciertas secuelas o efectos secundarios del estar utilizando un aparato de CPAP. Porque recordemos, si es un oxígeno a presión que se está metiendo por varias horas, ¿ok? Pues evidentemente podemos tener resequedad en las mucosas, o sea, en la mucosa nasal, en la mucosa oral, irritación, inflamación, podemos tener temas periodontales, gingivitis, etcétera, porque pues se está metiendo oxígeno a presión. Entonces, hay secuelas, de que las hay, las hay. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, el aparato, si me pides a mí de que entonces usted dice pues que no lo compre o que no sirve para nada, no, para nada, no, yo no estoy diciendo eso, sí sirve. Y aquí entonces, ¿cuál sería el concepto? Si tú lo quieres comprar o lo quieres tener, adelante, tenlo hasta que te operes. Porque lo único que te va a corregir el problema de raíz es el día que tú decidas realizarte tu cirugía. Entonces, si a lo mejor no lo puedes hacer ahorita y lo puedes hacer, no sé, hasta en 6 meses, pues cómprate tu CPAP y úsalo en estos 6 meses. Pero no es, ahí sí, nunca te lo voy a recomendar de que lo uses de manera crónica o ya de por vida y esa sea la solución a tu problema. Pues claro que no, porque no es una solución. Entonces, ya de ahí, ahora sí, entraríamos en la gama de tratamientos que ya son quirúrgicos. Que muchos Dentro de estos, pacientes, huyen un poquito de los quirúrgicos, ¿no? Es sí, 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 muy- pero realmente a veces se huye por desconocimiento o por falta de información actual. Por Ujú. ejemplo, cuando hemos hablado de cirugía ortognática, yo siempre en la consulta, cuando llegan mis pacientes, siempre les pregunto, ¿qué has visto tú de la cirugía ortognática? Para empezar por ahí. Ahí me gusta siempre iniciar como quitando mitos y después llegar a las realidades, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque realmente muchísimos pacientes tienen conceptos un tanto desactualizados, que porque se los dijo a lo mejor un familiar que se la llevó a hacer la cirugía hace varios años, o que algo vieron, que algo escucharon, y lamentablemente a veces también la información desactualizada viene de colegas de la misma área. Mm. ¿No? Tanto cirujanos que, por ejemplo, tienen mucho de no actualizarse en este tema, y entonces dan la misma información que se tenía hace quizás 15 20 años o más, ¿no? O también colegas de otras especialidades, ¿no? Entonces, a veces desde ahí viene la desinformación y por eso le sacan los pacientes al tema de la cirugía, ¿no? Porque pues si Que la dicen, me información que voy me a están dando... Ujú. hinchar y así como que dices, no, pues ya hay otras técnicas quirúrgicas y ya hay Sí, otro tipo sí, pues, de tratamientos posteriores a la cirugía para que sea más llevable. O sea, ya es otro claro. mundo a lo que era ortognática, como tú dices, hace 10 años, ahorita. Simple y sencillamente la ortognática hay muchísima diferencia de cómo era hace 5 años ahorita. Mm. Simplemente desde ahí. Yo creo Sí. que la cirugía ortognática es un campo dentro de nuestra especialidad que es de los que está teniendo mayores cambios tan revolucionarios en tan poco tiempo. O sea, definitivamente es un campo que está evolucionando a pasos agigantados y eso es buenísimo. El más beneficiado con todo esto, pues es el paciente. Es Y el más beneficiado con todo esto. son técnicas ya mínimamente invasivas y el Correcto. posoperatorio es muy llevable, ¿no? Ya no Claro, te, sí, sí, sí. ya Por no. ejemplo, ¿qué era lo que antes se observaba hace quizás, pues sí, varios años y todo, pero que a la fecha como que se tiene todavía esos conceptos, repito, a veces por malinformación desde colegas o a veces entre mismos pacientes o familiares, etcétera? Les llegan a hacer el comentario de no, te van a cerrar la boca, no vas a poder comer, no vas a poder hablar,
como decías, Pau, van a estar inflamadísimos por muchísimo tiempo, o sea, tu recuperación va a ser como de un mes o más. Este, vas a tener un montón de problemas para poder inclusive hasta deglutir, respirar esto. No, pues claro que si a mí me dijera todo eso, claro que me la pienso, ¿no? A Sí. menos que mi situación esté terrible, pues en una de esas veo si hay alguna otra alternativa. Pero la realidad es que no es así. O sea, hoy en día ningún paciente sale con la boca cerrada, para nada, no hay ninguna necesidad de ello. No, ni siquiera está contemplado más que sea así. Ujú. El paciente desde el día uno come, desde el día uno mastica, desde el día uno está hablando como si nada. Este, y prácticamente dependiendo de lo que se va a hacer y obviamente a veces también en qué tipo de actividades se desenvuelvan, pero la gran mayoría de nuestros pacientes a la semana ya están retornando en actividades cotidianas, obviamente con ciertas restricciones, ¿no? Habrá algunos otros pacientes que sea quizás a las 2 semanitas o 3 semanas, cuando mucho, dependiendo como a qué se dediquen y qué tanto es lo que se haya hecho en un procedimiento, ¿va? Sí, pero ya le estamos tirando, como tú dices, a un tratamiento ya de por vida definitivo, que no tengas que depender de un aparatito, del oxígeno. Exacto, exacto, sí, 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 o sea, ahí, ok, ¿qué vale más 1 o 2 semanas de estar en recuperación y con algunas restricciones, que además son restricciones que son muy tranquilas, o sea, es de, bueno, a lo mejor tu alimentación que no sea tan dura, los primeros días vas a llevar un vendaje facial, vas a tener aquí un tema de compresas frías, húmedo calientes, tu higiene es súper pulcra a nivel de tu boca, de repente puede haber uso de algunos elásticos como para ayudarnos con el tema de la estabilidad oclusal al término de la cirugía, pero fuera de eso no hay más. O sea, no es algo de que vayas a estar en cama, que no puedes salir de tu casa, que no puedes hacer absolutamente nada, para nada, eso no sucede. Entonces, son restricciones que son muy llevables, muy tolerables y como dices, 1 o 2 semanas que las vayas a tener que realizar no tienen ni siquiera un punto de comparación con el beneficio que vas a tener por el resto de tu vida. Sí, totalmente. Entonces, para apnea obstructiva, tratamientos quirúrgicos es la ortognática. Ajá. Algunas De veces tratamientos quirúrgicos hay otros, o sea, que podemos decir que pueden contribuir de alguna manera, eh, pero quizás el grado de eficacia no es igual. Por ejemplo, dentro de los procedimientos que se han descrito como para tratar el tema de apnea obstructiva, hay procedimientos desde suspensión de helioides, un procedimiento de hacer un recorte a nivel de la porción posterior de la lengua, un recorte en lo que es el velo palatino, la úvula y lo que es la parte de la faringe, que se llama úvulo-palato-faringoplastía, que es como para ampliar toda esa dimensión a nivel de la orofaringe, y situaciones quizás un poco más locales a nivel nasal, por ejemplo, sí, septoplastía, amigdalectomías, turbinectomías, etcétera, pero que a fin de cuentas son procedimientos muy locales. ¿Ok? Y que por ende el grado de eficacia o de mejoría que pueden llegar a tener los pacientes, si estamos hablando de un tema obstructivo, pues es poco lo que te puede llegar a ofrecer eso, ¿no? Entonces, ahorita que precisamente hablábamos de mínimo invasivo y recuperaciones y todo, si a mí me pusieras en el plato, ¿qué prefiero? ¿Que me hagan una cirugía ortognática o una úvulo-palatofaringer? Pues la ortognática 1000 veces. sí. Claro, el que me vayan a hacer un recorte en el paladar, en la úvula y así casi casi como que me quiten toda esa porción y que a fin de cuentas mi grado de eficacia vaya a ser escaso. Sí, a mejorar muy poquito, no. Claro, y a mí se me hace más invasivo eso Sí, que la ortognática. Entonces yo prefiero la ortognática, que yo sé que tiene un grado de eficacia mucho mayor y que ahí sí, si ponemos en un panel o en una bandeja de menor a mayor cuál es el procedimiento que entonces te genera más grado de eficacia o mayor efectividad en la solución de una apnea obstructiva del sueño, siempre sí por sí es la ortognática. Es el único que está demostrado, ampliamente documentado,
que te genera prácticamente un 100% de corrección del problema. Y si ¿Ok? mi caso, por ejemplo, es muy complejo y es, necesito ortognática y tengo aparte una obstrucción nasal, se puede hacer todo en una sola cirugía, ¿verdad? Sí, o sea, hay muchos casos que podemos manejar lo que se llama o lo que es una cirugía ortognática simultánea con una rinoceptoplastía. ¿Ok? Mm. Entonces, se pueden hacer en conjunto en algunos casos, no en todos. Aquí sí también, yo por ejemplo que sí veo mucho las dos cuestiones, pues sí hay que saber cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, ¿cuándo sí podríamos pensar en hacer una rinoceptoplastía? En aquellos casos en que los movimientos de la ortognática no son muy extensos, ¿ok? O sea, que no son movimientos de varios milímetros, ¿ok? Que cuando vamos a hacer movimientos que son más estables, ¿ok? O sea, cuando son temas, por ejemplo, de avances, retrocesos, etcétera, que son movimientos más estables, impactaciones, cosas así. eh, y que a fin de cuentas los tiempos quirúrgicos nos da también la posibilidad de hacer la rinoceptoplastia de manera simultánea. ¿Ok? Sí, Porque a veces, por ejemplo, tenemos una ortognática triple, pero que son movimientos muy complejos, de varios milímetros, etcétera, y aparte querer hacer una rinoceptoplastía, quizás no es lo más conveniente hacerlo en esa instancia. Entonces ahí es cuando hacemos en dos tiempos. Primero la ortognática y después la rinoceptoplastía. Y aquí sí hago un punto súper importante y un énfasis muy, muy importante en esta parte. ¿Por qué primero la ortognática y después la rino cuando se hace en dos tiempos? Porque la ortognática es la base, ¿ok? El querer hacer una rinoplastía o una rinoceptoplastía antes de la ortognática, yo siempre les pongo el ejemplo, es como querer construir una casa empezando por el techo. mm, Así de fácil. O sea, la base de toda la construcción facial, pues es el maxilar y la mandíbula. sí, Entonces, si queremos hacer primero la cuestión nasal y a fin de cuentas la nariz está asentada en el maxilar, su base es el maxilar, pues ¿cómo vamos a operar primero la nariz y después mover la base? sí. ¿No? Claro, hay técnicas que nos permiten el que no se genere un cambio significativo a nivel nasal, como hacer una osteotomía subespinal, pero a fin de cuentas no es lo ideal. Entonces, también aquí se debe de planificar, ok, mi caso lo puedo hacer ortognática simultánea con rinoceptoplastía, excelente, buenísimo. Pero en el dado caso de que no se pueda, siempre la batuta y la prioridad la lleva sí o sí la ortognática, siempre. No hay manera de que sea al revés. Sí. Y ya estabilizando eso se puede hacer en otro tiempo quirúrgico. Sin problemas. Y si hablamos de pacientes que tienen apnea obstructiva, con el hecho de que tú ya has realizado ya la ortognática, su cambio es monumental. Sí. Monumental. Y ahora sí que el hacer la rinoceptoplastia es como ponerle la cereza del pastel. ¿Ok? Ya es a lo mejor cuestiones ya meramente tanto de la parte estética como mejorar una situación de mecánica valvular. Pero inclusive en la ortognática hacemos una septoplastía, siempre. Siempre que modificamos la posición del maxilar, siempre hacemos una septoplastía para posicionar el septum donde debe de ir acorde a como ya se quedó el maxilar. Mm. Entonces ya de entrada ya lo hacemos. Sí, ya se me. ¿Tú qué ves ya los cambios? Ya para terminar, Doc, de estos pacientes con apnea obstructiva, es muchísimo, ¿no? Es como de la noche al día. Por supuesto, siempre les comentamos, desde el día uno posoperado, los pacientes ya refieren una mejoría monumental en su cuestión ventilatoria y respiratoria. Desde el día uno, el paciente ya puede ni siquiera utilizar el CPAP. Ya si lo quiere vender o lo quiere tirar a la basura, como quiera, desde el día uno ya es un cambio monumental porque la vía aérea de como estaba a su posoperatorio inmediato ya es un mundo de diferencia. Inclusive hasta los mismos pacientes te lo dicen, con todo y que ya entró en proceso una situación de inflamación, de edema, de líquidos, de lo que tú quieras. A pesar de eso, con todo y esas situaciones, el paciente aún así te refiere a una mejoría respiratoria. Entonces ya ni siquiera se diga cuando ya lleva 5 días de posoperado, una semana, 2 semanas. O sea, ya el cambio es increíble. Y lo mejor de todo esto es que no nada más te lo va a referir el paciente, sino también hay manera de mostrarlo.
Sí, dejan Siempre de pedimos una roncar, tomografía. ¿Mande? digo, también dejan de roncar, ¿no? Ah, claro, claro, claro. O sea, la roncopatía puede desaparecer al 100%, y si acaso llega a ser algo que todavía se presente, pues ya no es una roncopatía por una situación patológica, ¿no? Entonces, y te digo, también hay manera de mostrar cómo se generó la mejoría. Obviamente se ve a nivel facial, pero lo podemos demostrar cuando ya tenemos el estudio posoperatorio y ahí se hace la comparativa de Claro. la tomografía pre con la tomografía post, el análisis volumétrico de ambas vías aéreas y ahí se ve la diferencia abismal, ¿no? ¿Ok? Ya hasta te podría decir que está de más el hacer una polisomnografía posoperatoria, pues evidentemente ya desde la parte estructural ya ves el cambio, ¿no? Sí, como tú dices, se ve en el estudio ya en Exacto. ampliación de la vía aérea. Sí, Qué sí, sí. importante es, y no muchas veces relacionamos que tiene que ver con los maxilares, todo este tipo de problemas y que un cirujano maxilofacial nos puede ayudar en estos casos, ¿no? Sí, no, y como te decía, no solamente el tema de nosotros con la cirugía, o sea, yo siempre, la verdad, recalco muchísimo la importancia del trabajo en equipo, el trabajo ahí integral. Ujú. Porque sí, la cirugía es como lo que ya, pues a fin de cuentas, hace el cambio estructural en el tema esqueletal, Sí, pero todo lo dentario, todo lo que se envuelve en lo que a fin de cuentas es el plan de tratamiento, no tiene éxito una cirugía sin todo lo demás. O sea, realmente es imposible. Una cirugía no es magia. Y al hacer solamente una cirugía sin tener en contemplación todo lo demás que puede hacer tu equipo de trabajo, pues es como quedarte a medias, ¿no? Entonces, eh, con los ortodoncistas que nos toca trabajar, siempre es súper importante esa situación y a mí en particular siempre me gusta tener una comunicación eh, muy marcada para que pues siempre naveguemos en el mismo canal, ¿no? Y se sienta como esa participación de ambos, de ambos, de ambas especialidades, ¿no? Y todas las demás que entren ahí en función. Prostodoncia, perio, endo a veces, nutrición, decíamos, psicología, ¿no? O sea, todos tienen su parte súper importante en el tratamiento integral de los pacientes. Entonces, porque también ahí surgen varias cosas, ¿no? El paciente, por ejemplo, a veces que se opera ortognática, también tiene sus miedos, entonces, ¿qué voy a poder comer? Si me dices que es dieta blanda, pues la verdad lo único que se me ocurre es caldo. O sea, y pues no, o sea, yo por eso también les digo, mira, platica con la nutrióloga y que te haga tu esquema y tu dieta, ahí así todo tu situación para que tengas tu adecuado aporte calórico, proteico, de todo lo que puedas requerir y no nada más estés con pura sopa, porque yo no te estoy indicando que nada más tomes sopa, o sea, eso es porque a ti se te ocurrió nada más, ¿no? Luego hay pacientes que nada más quieren tomar Ensure y pues ahí te encargo sus niveles de glucosa, ¿no? sí, sí, sí. No, sí, es un equipo interdisciplinario y que también los pacientes que están viendo este video entiendan que todos los estudios que pide el doctor, junto con su equipo de trabajo es para hacer una muy buena planeación y tener resultados muy predecibles y que sean los Exacto. mejores para el paciente. Pues te agradezco mucho, doctor, que hayas venido aquí a Ontoblog. No, gracias a ti, Pau. Siempre es un gustazo estar aquí contigo y pues ahí estamos a la orden de cualquier duda que pueda surgir de este tema, que te digo, pues podríamos hablar de esto Ah, muchísimo, pero espero que pues sí haya sido de provecho y pues hay cualquier duda que surja y todo, pues ahí estamos a la orden para resolverlas, ¿no? dudas, preguntas, citas de valoración y demás. Claro, Hay todo que lo que sea necesario y que surja, ahí estamos al pendiente y a la orden con tal de ayudar con toda esta temática o de cualquier otra cosa que esté relacionada, ¿no? tu Instagram, ¿verdad? Ahí también creo que hay un clic, Sí. hay un link para tu agendar cita, ¿verdad? Sí, en el perfil de Instagram hay un enlace directo hacia el WhatsApp para agendar cita, resolver dudas, etcétera y todo. Este, ahí contesta mi asistente.
Ahí los puede orientar un poquito más, sobre todo para el tema de agendar citas o resolver así algún tipo de dudas. También viene la ubicación de ahí de la clínica. Este, y pues también los enlaces a página web y todo eso también, ahí está todo en el perfil. Con gusto ahí pueden llegar a acceder con todo eso. Pues muchísimas gracias, doctor, por venir aquí a Odontoblock. Aquí es tu casa. Puedes venir. Muchísimas gracias, Pau. Muchas gracias. Que hayas Nos estamos viendo regresado. Les pronto. gustó mucho también la plática de estética con todos tus casos y demás. Y pues muchísimas gracias por venir ahora con este tema que también es de suma importancia para todos. Y te Sí, mando un abrazo. Gracias a todos. igualmente, Gracias a todos igualmente, Pau. que Muchas estuvieron gracias. viendo. No olviden seguir aquí al doctor, también ahí sube sus casos, van a aprender mucho. Y denle like, suscríbanse al canal. Y gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Gracias.